Salvador. Tú eres, Señor, quien ha rescatado nuestras vidas de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, envía tu Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas. Sopla, Señor, sobre estos huesos secos en gran manera. Padre, Sí, Señor. necesitamos tu aliento de vida. Necesitamos, Señor, que tú nos visites en un amor de forma fresca, Señor. Padre, estamos delante de ti, humillados, Señor. Oh Jesús, necesitamos de ti. Estamos urgidos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Hace unos domingos hablábamos de la tríada de Judas, capítulo 11, y veíamos la tercera parte de la tríada donde dice que perecieron en la rebelión de Coré. Y veíamos lo que implicaba rebelarse contra la autoridad delegada por Dios y cómo eso produce muerte. Y luego veíamos la importancia de estar bajo autoridad, porque teniendo estando bajo autoridad, podemos aplicar algún día de la autoridad en el reino de Dios. Pero esta semana sentía muy fuerte que había 3 puntos específicos que no había tocado. Y sentía del Señor que no era yo quien decide qué puntos tocar y qué puntos no. Y quiero compartir estos 3 puntos, que no pasen por alto, no los quería tocar. Eso ya es muy largo, lleva muchos domingos con el mismo tema, hay que cambiar de tema, pero si no hemos terminado un tema, entonces no, como que la cosa está incompleta. Entonces quiero tocar esta mañana los 3 puntos que no tocamos. Y el primer punto tiene que ver con la clave para tener autoridad. Dice Daniel capítulo 4, versículo 17. Daniel capítulo 4. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Qué bendición, qué bueno que hay alguien que, sí, este sistema en el que vivimos, este mundo, el príncipe de las tinieblas es quien hace supuestamente lo que quiere, pero sobre él está Dios y él permite algunas cosas que él haga, pero sobre Satanás, sobre todas las potestades, es el Altísimo quien reina. Eso me da esperanza, porque sé que hay alguien que está sobre el príncipe de este mundo. Y dice
El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y Él se lo da a quien le place. Él da la autoridad a quien le place. Es por misericordia. Es por pura misericordia. ¿Ver? Tener autoridad es misericordia de Dios. Y la otra clave es el verso, lo que sigue es ese versículo 17 al final, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Nadie tan humilde como Jesús. Él es el humilde de los humildes, pero Él es el Rey de Reyes. Entonces, para tener autoridad delegada de Dios, requiere un carácter humilde, manso. Cuando vemos el Pentateuco, bueno, no, toda la Biblia, si hay un hombre que resalta en toda la Biblia debido a la autoridad que Dios le dio, fue Moisés. Hasta el día de hoy, en el pueblo de Dios, en Israel, no hay otro como Moisés. Amén. Y sí, el Señor le dio a Moisés autoridad. Pero en Números 12, verso 3, nos muestra el carácter de Moisés. Y dice, y aquel varón Moisés, dice que era muy manso. No dice que era solo manso, sino que era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense, Moisés tenía toda la autoridad delegada de Dios. A tal grado que él podía mandar al infierno vivo a Coré, Datán y Abiram. Moisés podía partir el mar en dos. Pero estar delante de Moisés era una delicia, porque su carácter era, dice, muy manso. Estamos acostumbrados que alguien que tiene autoridad es el más prepotente. No hay otro como él, ¿no? Es el rey. Pero Moisés era todo lo contrario. Dice que era muy manso. Que el Señor nos dé la gracia de él. Que el Señor levante sus líderes con un carácter como el de Moisés. Uno se para delante de la autoridad de Dios. Si el pastor le llama y dice quiero hablar contigo, todos se ponen de ver qué hice. ¿Qué hice ahora? Con miedo. Pararse delante de Moisés. Todos querían estar con él. Porque era alguien que tenía un carácter muy gentil, muy manso. Ahora, Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los necesitados, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que tendrán autoridad en el reino. Gente muy humilde, de carácter humilde, carácter muy mansos. Nadie va a temer de los líderes. Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos,
postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Que dejaría de ser madre, ¿no? Con esa petición. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados por el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino del Padre, del Altísimo, como leíamos en la tierra. Él se lo da a quien Él quiere. Sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Él escoge la autoridad delegada. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, los otros 10 discípulos, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque todos querían ese puesto. Todos querían estar al lado izquierdo o derecho del Señor en el reino. Él era el mismo sentir, quería tener autoridad. Entonces Jesús llamándolo dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, se hacen sentir, ¿sí? Las autoridades mundanas les gusta hacerse sentir. Mas dice el verso 26: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, los humildes, los mansos, son los que Dios está buscando para darles autoridad en su reino. Segundo libro de Samuel 7:18. El rey David entra a la presencia de Dios. Fíjense, dice el verso 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? Y dice que cuando entró delante del Señor, él se sentó, se humilló, estaba delante de la autoridad máxima. Él decía: Señor, ¿quién soy yo? No merezco tal autoridad, no merezco ser el rey. No sé si lo conté anteriormente, pero se dice que cuando estaba muriendo un ex primer ministro del Reino Unido hace muchos años, un cristiano fue a visitarlo y le dijo a este ex primer ministro: ¿está usted listo para encontrarse con Dios? Él estaba en las últimas. ¿Está usted listo para encontrarse con Dios? Y este hombre respondió: yo estoy listo para encontrarme con mi Hacedor, pero otra cosa es que mi Hacedor esté preparado para el gran desafío de encontrarse conmigo. Qué prepotencia, ¿no? Qué terrible. De seguro que se llevó una gran sorpresa cuando se encontró con el Señor, ¿ven? Pero los mansos, los humildes, ellos van a heredar el reino. También vemos cómo Jacob fue puesto por el Señor sobre su hermano mayor.
Génesis 27, 29 dice: sírvante los pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Aquí Jacob estaba recibiendo la autoridad de la primogenitura. Sus hermanos estarían bajo el control de Jacob. Él reinaría sobre sus hermanos. Pero luego en el capítulo 32, Jacob tiene un encuentro con el Señor. Un encuentro que su nombre fue cambiado de Jacob por Israel. Y leemos después en Génesis 32, versículo 4, capítulo 5, versículo 18. Génesis 32, 4, 5, 18, capítulo 33, 8, 13, 14 y 15, que 7 veces Jacob le llama a Esaú. Él iba a encontrarse con Esaú. Le llama Señor. 32:4 dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi Señor. ¿Quién era ese su Señor? Esaú. Entonces Jacob, a pesar que él tenía la autoridad delegada por Dios, él era la autoridad delegada por Dios, pero él, cuando se encuentra a Esaú, él le llama a mi Señor. Era tan manso, tan humilde, que el Señor había cambiado el corazón de él y le llamaba a su hermano Señor. Abigail, todos conocemos la historia de Abigail y su marido, que su marido no quiso reconocer la autoridad de David, y cuando llegó a pedirle pan, algo para sus soldados, él dijo: ¿y quién es David? ¿Quién es él? Que yo voy a darle mi comida a él. Entonces dice que David dijo: vamos y destruyamos esa casa. En eso se levantó Abigail con una ofrenda, se postró ante David y le dijo: perdona mi marido, pero ten esto para ti, tus soldados, hay pan, vino. Y David le dijo: le voy a perdonar la vida a tu marido. Pero un día después el marido muere. Pero David quedó impactado de ver el carácter de Abigail, que había expuesto su vida por salvarla de su marido. Qué mujer más fiel, ¿sí? Aunque tenía un marido prepotente, creído, pero ella era muy mansa. Así que, primer libro de Samuel 25:40, cuando supo David que había enviudado a Abigail, la mandó a recoger, y dice: y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. David quería una mujer así, una mujer que respetara autoridad, una mujer que era una sierva. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí, fíjate, tu sierva será una sierva para servir, para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, ella, su pretensión no era servirle a David, sino servir a los siervos de David. Y aquellos que van a estar con el David espiritual serán aquellos que tienen el carácter de Abigail. No estar a la derecha o a la izquierda del rey, sino estar sirviendo a los siervos de su Señor. Amén.
Rebeca, ella sirvió agua al mayordomo y a los 10 camellos. Y esa actitud, esa mansedumbre, esa humildad llegó a, por eso, esa actitud la hizo llegar a ser la esposa de Isaac. Yo creo que cualquiera mujer que le hubiera pedido, si el mayordomo le pedía agua, ella le hubiera dado, sí, con gusto, toma agua. Y quizás el mayordomo le hubiera dicho, mira, y puedes darle de beber a mis 10 camellos. Yo creo que él le ha dicho, no, creo que no puedo, pero tal vez me encanta. Pero Rebeca, sin que él le dijera, dale de beber a los camellos, ella se dispuso. Ella miraba al mayordomo cansado del viaje. Ella estaba acostumbrada a eso. Dijo, no, yo te daré a ti y a tus pobres camellos. Qué tremendo, ¿no? Qué corazón. Vayamos a Hechos 6, versículo 1. Hechos 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Fíjese, ya desde el principio ya había murmuración en la iglesia. Siempre ha existido eso, ¿verdad? Pero, dice, había murmuración de los griegos contra los hebreos, judíos griegos con judíos hebreos. Había murmuración de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas griegas, eran desatendidas en la distribución diaria del pan, de los víveres, de la comida. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ser meseros, en otras palabras, ¿sí? Para servir las mesas. Vean, primero, los apóstoles eran tan humildes y mansos que a pesar que eran los apóstoles, estaban dispuestos a ser meseros. Ellos servían a las viudas, tanto griegas como hebreas. Ellos les daban la ración de comida. Los apóstoles. Y a pesar que eran los líderes, siempre murmuraban de ellos. Entonces, ellos tomaron una decisión en el versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Fíjense, busquen a 7 varones para que sean meseros o no, para que sirvan las mesas. Pero estos meseros tienen que tener estos requisitos: que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En otras palabras, los hermanos más espirituales de la iglesia, escójanlos y ellos van a servir de meseros. Hoy en día nadie quiere ser mesero. Ese trabajo vil no lo hago yo. ¿Sí? Fíjense el corazón de estos 7 hombres, los más espirituales, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Los que profetizaban, los que predicaban, los que presidían.
pero eran tan humildes de corazón, tan mansos, que para ellos era un privilegio servirle la comida a las viudas griegas y hebreas. Amén. Que el Señor haga algo en nuestro corazón, mis hermanos. Amén. Que estemos dispuestos. Pero fíjense, en la Biblia son mencionados como los siete. Y estos varones, aquí leemos, dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, procédito de Antioquía. 7 hombres, meseros, que estaban dispuestos a llevar el vituperio, porque todos murmuraban. Digan, está bien, vamos a servir a las mesas. Pero fíjense, ¿qué pasó con estos 7 siervos de siervos? Porque ellos no les servían la mesa a los apóstoles, sino a las viudas. Esteban fue el primer mártir del reino. Esteban significa corona, autoridad. Hechos 6, versículo 8, leemos de Esteban, de ese mesero. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene y Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dios lo usó a ese mesero. Amén. Dios va a usar al siervo de los siervos. A ellos Dios les va a dar autoridad. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjense, el mesero tenía rostro de ángel. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él vio a su autoridad máxima. La autoridad en ese momento, Jesús estaba fortaleciendo al mesero Esteban. Imagínense, qué privilegio. Él estaba a punto de morir y de repente alza sus ojos y los cielos le son abiertos y ve a su autoridad máxima. Esteban, aquí te espero. Qué motivación, ¿no? Qué ánimo. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él vio al Rey. Primer mesero. Felipe, segundo mesero. Leemos en Hechos 21, verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el mesero, el evangelista. Qué lindo. Amén. Dios va a usar a los meseros. ¿Entienden? Y dice que era uno de los 7. Posamos con él. Era uno de los 7. Estos 7 eran como los 3 del ejército de David. Este tenía 4 hijas doncellas
que profetizaban. ¡Qué ministerio! Prócoro, el tercero de la lista. Se dice que él era el escriba a quien Juan le dictó su evangelio. Era el secretario, ¿sí?, de Juan. Su nombre significa aquel que preside los coros. Y yo creo que él era el que presidía las reuniones. Era entendido en el canto, de la música. Fue pastor de Nicodemia, Turquía, y murió como mártir en Antioquía. Nicanor, otro de los 7 meseros, fue usado por el Señor en Chipre, donde murió martirizado. Timón fue usado en Filipos, donde fue martirizado. Parmenas significa fiel, fue usado en Macedonia, donde fue martirizado. Y así, los 7 fueron usados en una forma muy especial. 7 hombres que servían de meseros. Hermanos, el humilde y manso tendrá oportunidad de estar con Cristo en el reino. Amén. Amén. Primer libro de Samuel 2:7 nos da la clave, o la misma clave, él lo enfatiza. Primer libro de Samuel 2, versículo 7. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes. Amén. Ese es el camino para llegar a la autoridad. Y dice, y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. ¡Qué tremendo! Fíjense, al pobre, al necesitado, Él lo hace columna en su casa, pero también columna del mundo. De ser parte de la autoridad delegada es llevar sobre sus hombros no solo al cuerpo de Cristo, sino también al mundo. El mundo depende de la autoridad que Dios ha delegado. Amén. Amén. Otro punto es cuando no queremos seguir a un hombre. A veces se oye, yo no sigo a ningún hombre, yo solo sigo a Dios. Solo a Dios. ¿Sí? Hebreos 2:7 dice, hablando del hombre, le insistes un poco menor que los ángeles. Fíjense, un ángel es superior en fuerza que todos los humanos. ¿Sí? Le coronaste, pero, fíjense, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios no usó a los ángeles, que son grandes y fuertes, poderosos, para gobernar sobre la creación, sino que puso al más débil de los seres espirituales, al hombre. Y dice, pero lo coronaste, al más débil, lo coronaste. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Por qué? Porque así es Dios, ese es su carácter. Entonces, Él puso al hombre le dio autoridad sobre el mundo. Ahora Dios levantó hombres tan mansos y humildes para darles autoridad como Moisés, Josué, Samuel, Saúl, David, los apóstoles, los 7, Pablo, Martín Lutero. Bueno, seguimos con la lista. Dios siempre ha usado hombres. No podemos ser llaneros solitarios, como hemos dicho. Yo y Dios y ya. No.
El llanero solitario no entra en el reino, lo siento. Rebeca dice que en Génesis 24:16, yo creo que es uno de los versículos más claros en esto. Dice: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, y la que varón no había conocido. Perdón, Génesis 61, perdón. Sí, eso es cierto lo que acabo de leer, me recuerdo el 61. Dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos, quizá los camellos los cuales les había servido, y siguieron ¿a quién? Al hombre. Y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Para que Rebeca llegara a ser la esposa de Isaac, tuvo que seguir al hombre. A ver, tuvo que seguir al hombre. Si ella no hubiera seguido al mayordomo, ella nunca hubiera llegado a ser la esposa de Isaac. Cantares 1:7. La Sulamita le dice a su amado: hazme saber, tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Señor, muéstrame, tú y yo somos un gran equipo, y ¿cómo voy a estar yo con todos esta gente, compañeros tuyos? No, tú y yo. Él le contesta: si tú no sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. En otras palabras, sométete. No puede ser tú y yo, tiene que ser nosotros o ustedes, grupo. Hebreos 13:17. El escritor de Hebreos da un consejo a la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Deben seguir a los hombres. Es el camino que Dios ha establecido. Segunda Tesalonicenses 3:14. Quiero ver si es Segunda Tesalonicenses o la primera. Segunda Tesalonicenses. Sí, eso es. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, o sea, está hablando una carta enviada por la autoridad, Pablo, y dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. En aquel entonces no había ni email ni WhatsApp, hermanos, ¿se entiende? Solo había cartas. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Cómo se llama eso? Denle por la ley. Denle por la ley. Debemos seguir, obedecer, someternos a la autoridad delegada por Dios, aunque sea un hombre. A ver. Primera Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, porque eso cuesta, pero debemos esforzarnos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces dice: reconocer a los que trabajan y los presiden.
1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí. O seguir, la palabra imitar es síganme. Así como yo sigo a Cristo, ustedes síganme a mí. No existe que yo recuerde ningún versículo en la Biblia donde por lo menos sugiera que no debemos seguir al hombre. De hecho, aún en lo natural seguimos a los hombres. Sus jefes en el trabajo, quieran o no, tienen que seguirlo y obedecer y sujetarse. Ahora, la clave para seguir al hombre, porque a veces cuesta, ¿verdad? Pero primero, Mateo 24:5, el Señor dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, ellos se autoproclaman reyes, los líderes de la iglesia. Un líder establecido por Dios nunca va a declararse líder. Muchos engañarán porque ellos dicen: yo soy la autoridad, yo vengo en el nombre de Cristo. 2 Corintios 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero dice el verso 7: pero tenemos este tesoro, la vida de Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué hombre debemos seguir? Dice: al que tiene el tesoro en ese vaso de barro. O en otras palabras, seguimos a los vasos, no por causa de la vasija, sino por causa del tesoro. Amén. El espíritu del anticristo es estar en contra de Cristo. Y ese espíritu mora en aquellos que dicen que no deben de seguir a ningún hombre. ¿Por qué? Porque no reconocen el tesoro en las vasijas. Primera de Juan capítulo 4 lo aclara muy bien. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis, porque hay muchos que dicen: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, entonces debemos probarlos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, dice que es para probar a los falsos profetas, no para probar a los endemoniados. Yo recuerdo una vez, estábamos orando por un hombre, y un cristiano, y yo creía que él estaba endemoniado, otros no. Estábamos divididos los hermanos que estábamos orando por eso, y un hermano dijo: ya sé, probemos el espíritu. Dice Juan, visitó esta Biblia, este versículo, dice que sí. Dice aquí el verso 2: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces él se acercó al endemoniado y le dijo: dime si Cristo ha venido en carne. Y el hombre empezó a sacar espuma, a revolcar, los ojos se le pelaban, todos así, esperando la respuesta. Pero estoy hablando, esto fue hace casi 30 años. Y el hombre dijo: sí, Jesucristo ha venido en carne. Y entonces,
Vamos a ser de Dios. Y yo, cuando vi que todos estaban así, le puse la mano en la frente y le dije, te reprendo del nombre de Jesús, espíritu maligno. Y ¡wow! En ese momento fue liberado. Y yo me quedé con la duda, bueno, pero pasó la prueba. No, es que aquí no dice que es para endemoniados, es para probar autoridad. Fíjense, a ver, no nos confundamos. Si usted a un endemoniado le pregunta, ¿Jesucristo ha venido en carne? Le va a decir sí. Por supuesto. Fíjense. Porque muchos falsos profetas, ningún profeta falso, aquí no está hablando de endemoniados, está hablando de autoridades falsas. Amén. Han salido en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿A qué se refiere? Todo aquel que es un llanero solitario, todo aquel que dice no, yo no sigo a ningún hombre, yo no reconozco el tesoro en la vasija, ese es anticristo, esa es falsa autoridad, alguien que no tiene autoridad sobre él. Hay profetas, entre comillas, apóstoles, pero que no reconocen la autoridad sobre ellos, son llaneros solitarios. Entonces ellos no reconocen la autoridad, no reconocen que Cristo ha venido a morar en carne, en vasijas de barro. ¿Entienden? No reconocen la autoridad. Primera de Pedro 3:5. Recuerdo a un hombre que me dijo que iba a comenzar una iglesia. Yo le pregunté, ¿y quién es tu cobertura? ¿Por quién camina? No, yo no camino con nadie. Ya estoy cansado de seguir a otros. Un anticristo. Ese sí es un falso profeta. Falsa autoridad porque no reconoce a Cristo en vasijas de barro. ¿Entienden? Ellos no reconocen a Cristo en que ha venido en carne, que ha venido a morar en seres humanos. Por eso no siguen al hombre. Primera de Pedro 3:5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, pero estaban sujetos a sus maridos. Esperaban en el tesoro, pero se sometían a los maridos. ¿Cuántos saben? La persona más difícil, la persona más difícil, o que le cuesta más someterse a un pastor o a un líder, es la esposa. Porque ella lo conoce bien, ¿o no? Cosas. Ella lo conoce bien, conoce todas sus debilidades. Los hijos también conocen las debilidades de su papá, ¿o no? Los demás no, porque no viven con él las 24 horas. Es más fácil. Ahora, fíjense, leamos con entendimiento esto. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham. Por eso que Pablo o el Señor le dice, esposas, sujetados a vuestros maridos. Pero ¿cómo me voy a sujetar a semejante hombre? No al hombre. Ven el tesoro en ese hombre. A ver.
Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, reconocía su autoridad, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Vemos el caso del centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión, rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque, hermanos, someterse y obedecer requiere mucha, pero mucha fe. A ver, mucha, pero mucha. No en él, sino en el Señor. Como Sara miraba a su marido Abraham: Señor, dame fe para someterme a este hombre. ¿Entiendes? Ay, Señor, dame la gracia para obedecer a este hombre. Tú sabes que era un cabezón, Señor, por favor. ¿Sí? Requiere mucha fe someterse, mucha fe. ¿O no, hermanos? ¿Pueden decir amén? Requiere mucha fe. Cuando es novio no cuesta. Cuando es novio, sí, miedo. Sí, miedo. Cuando está casado, empieza a cuesta. Requiere mucha fe. Entonces, el Señor conoce todas las cosas. Fíjense, vamos a Marcos 14, otro ejemplo precioso. Requiere, como digo, mucha fe. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comamos la Pascua, para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidme. Es como que el Señor les dijera: por favor, vayan donde don Julio, el dueño de la casa de 2 pisos que está enfrente del súper, y le dicen: el maestro nos manda a preguntarte dónde está la habitación donde podemos comer la Pascua. Él no dijo así: vayan donde don Julio y le preguntan. No, él le dijo: mire, vayan a la ciudad y van a ver un hombre con un cántaro, a ese sí, a ese sí. ¿Por qué no le digo de una vez: miren, vayan a la casa número 3 y de don Julio, pregunten por don Julio y le hacen esta pregunta: ¿dónde está el lugar? No, él nos mandó a la ciudad a que siguieran al hombre del cántaro. Hermanos, ¿sabe qué significaba en ese tiempo encontrar a un hombre con un cántaro? Es como que le dijera ahorita: vaya y va a encontrar a un hombre echando pupusas ahí. Porque las mujeres eran las que andaban los cántaros. Ellas eran las que cargaban agua, como Rebeca. Entonces, hallar a un tortillero era difícil, era casi imposible. Ahora el Señor le dice: vayan a la ciudad y van a encontrar a un hombre con un cántaro. ¿Cómo? A un hombre con un cántaro. Requería mucha fe.
Ellos dijeron, bien, vamos. Ojo, vamos a ver si llegamos ahí, con un gato. Era casi imposible. Pero lo hallaron. Y les dijo, seguirle. Ahora, si yo hubiera sido uno de estos dos discípulos, yo le hubiera preguntado hasta 4 veces al Señor, ¿seguro que quieres? Vamos a encontrar a un tortillero. ¿Entienden? Pero ellos daban pasos en fe. Primer paso, creer que iban a hallar al hombre con el cántaro. Y el segundo es seguir al Señor. ¿Entienden? Requería mucha fe. Mucha fe. Mateo 17:24. Fíjense esto. Díganme si no se requiere fe. Vamos a ver. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Esa era una cuota anual que pagaban todos los judíos para las cosas del templo. Era como una ofrenda anual. Entonces llegan estos líderes y les dicen: tu maestro no paga la ofrenda del templo. Y Pedro dijo, él dijo sí. No sabía, no sé, pero él sí, no van a creer. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos, de los impuestos, o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estratero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Creen que no requería fe? Pedro agarró el anzuelo, caña de pescado, y el primer pez que agarres, abrirle la boca, y ahí va a hallar un estratero, y ese va a ser el pago. Lo que Pedro. Imagínense. Voy a ir, sí, señor. ¿Qué carnada usamos? Es lo primero. ¿Qué carnada usar para agarrar pez? ¿Va? Agarra un pez. ¿Cuántos han ido a pescar con alguna cosa? No es tan fácil. ¿Sí? Yo he pasado horas para agarrar un chimuelo. Y peor si como esté la marea y todo eso. Pero imagínense la fe de Pedro. Sí, voy a agarrar el pez, se va con su caña de pescar, agarra el pez y abre la boca y cavar ese, hermanos. ¿Qué tal si Pedro le hubiera dicho: ay, Señor, mejor voy a llevar ¿cómo se llama? La red, ¿no? Ahí agarro y voy a uno por uno, tal vez ahí. Pero un anzuelo, un pecado, requería mucha fe. A ver, requiere mucha fe. ¿Qué posibilidades hay que nosotros vayamos a pescar y en el primer pescado encontremos una cora? ¿Qué posibilidades hay que vayamos a pescar en el primer pescado? Allá
a Cora, una del millón. ¿O no? Pero Pedro tenía mucha fe en su Señor. Y aunque él no entendía, y el Señor le mandaba a hacer cosas fuera de lógica, que para el hombre no tenía sentido, pero obedecía. Y el Señor le daba a Pedro. Y llegó a ser el primer pastor, o por lo menos el líder de la iglesia de Jerusalén. Qué tremendo es ser manso y humilde. Qué tremendo es obedecer, tener la fe de Dios, creer. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no? Necesitamos de la gracia de Dios. Pero hermanos, si queremos entrar al reino, si queremos algún día llegar a tener cierta autoridad, necesitamos aprender a someternos. Aunque las cosas sean ilógicas, como seguir a un hombre con un cántaro, como ir con un anzuelito a agarrar un pez. Tenemos que aprender a obedecer y a ver el tesoro de la vasija del barro. El anticristo no cree en la autoridad. Él no cree que hay que someterse. Sí, que se sometan a él, pero él nunca someterse. Pero que Dios nos ayude a obedecer. Pongamos la rodilla. La fe necesaria, Señor. Oh Jesús, glorifica tu nombre. Señor, necesitamos
las huellas del rebaño. Señor Jesús, queremos aprender de ti, que eres manso y humilde, Señor. Padre, danos de tu gracia, por favor, Señor. Venid, venguémonos ante Dios nuestro Dios y Hacedor. Venid, venguémonos ante Dios nuestro Dios y Hacedor. Porque es nuestro Dios y somos el pueblo de su casa y ovejas de su mano, solo ovejas de su mano. Venid, venguémonos ante Dios nuestro Dios y Hacedor. Venguémonos ante Dios nuestro Dios y Hacedor. Porque eres nuestro Dios y somos el pueblo de su pasto y ovejas de su mano, solo ovejas de su mano. Sí, Señor Jesús, queremos ser parte de tu rebaño, Señor. Queremos ser ovejitas de tu prado, Señor. Señor Jesús, por favor, enséñanos a reconocer nuestras autoridades y a vivir sujetos y obedientes, Señor. Padre, impártenos tu fe, Señor, la fe del Hijo de Dios. Sí, Señor, lo necesitamos. Gracias, Jesús. Gracias.